Aristóteles decía que el orden interno crea el orden externo. Entonces, eso nos lleva a repensar cuánto de ese desorden externo que vivimos fuera de nosotros nos pertenece, no como culpables, sino como responsables. Ayer en la charla hablaba de algunas que otras palabras que he quitado de mi lenguaje, de mi diccionario interno. Y les propongo que ustedes también lo hagan, sobre todo porque son palabras que obstaculizan nuestra capacidad de poder avanzar. Y entre ellas está el continuamente hablar de que tenemos alguna culpa de algo, ¿no es cierto? Esto lo quiero decir porque reiteradas veces escucho que me hablan de las culpas. Entonces, es una buena manera de empezar a limpiar todo ese lenguaje que está para colocar en vaciar papelera y tocar el botoncito. Bueno, vamos con más gente, así que orden interno crea orden externo. Esa foto que ven del lado izquierdo de la pantalla, que es el ingreso a un monasterio, es una foto que saqué hace apenas un año, y es una foto que me parece muy mágica. La saqué en el monasterio del Mont Saint-Michel, en Francia, y que tiene algo misterioso, ¿no? Es una luz que ingresa de una manera muy particular. Y creí que esta foto podía estar totalmente asociada con mi propuesta de hoy, que es la de iluminar esos aspectos que tenemos ocultos de nosotros mismos. Dichos aspectos se los vemos a todos. Como digo siempre, con los demás usamos lupa y con nosotros microscopio. Entonces vamos encontrando que mucho de lo que vemos en los demás es esencialmente parte nuestra también. Y para eso, hoy comenzaré diciéndoles que nosotros, ya de por sí, somos todo. Y cada persona tiene la capacidad de desarrollar todos aquellos aspectos que desee ser. Pero para eso debe integrar su energía, porque nosotros somos infinitos en potencialidad, pero nos encontramos limitados precisamente porque continuamente nos definimos qué somos y lo que no somos. Y cuando hacemos eso, quitamos una porción de esa energía y construimos un espacio inmaterial donde alojamos todos esos aspectos que rechazamos en nosotros mismos. Ese espacio, Jung lo denominó la sombra, que significa el desplazamiento hacia un espacio inmaterial donde descartamos y rechazamos lo mejor y lo que nos avergüenza de nosotros mismos. La negativa de aceptar esos componentes lo que crea es una cadena que nos aferra a esa energía, que crea en forma de loop, en un patrón repetitivo, proyecciones fuera de nosotros que hacen que vibremos en aspectos que no queremos vivir.
Entonces nos vamos a encontrar con que cambian los escenarios, cambian las personas, pero continuamente tenemos un patrón de repetición de eso que no hemos resuelto. Que en definitiva lo que no hemos resuelto está vinculado con lo que proyectamos y estamos rechazando de nosotros mismos. Por lo tanto, el identificar y aceptar esos aspectos es parte del viaje hacia la integración de todo lo que nosotros podemos ser capaces de ser. Cuanto más rechacemos esos aspectos, más proyecciones, más experiencias impactarán en nosotros y nos van a dejar atrapados. Por lo tanto, si nos desesperamos, mucho peor aún vamos a poder desarticular todo ese entretejido. Depende de nosotros el reconocimiento pleno de todo lo que podemos potencialmente desarrollar como aptitudes que consideramos positivas y todo aquello que nos vulnera y sentimos que nos puede hasta avergonzar porque son aspectos negativos de los demás. La rigidez nos limita, el perfeccionismo nos aleja, el ser implacable nos corroe. Son tres aspectos que es necesario que revisemos. ¿Cuán rígidos somos en nuestras apreciaciones? ¿Quién ha sido rígido con nosotros? ¿Qué han implantado en nosotros cuando éramos niños? Porque ahí está la clave, ¿eh? En la niñez, todo lo que hemos respirado como ambiente emocional se hace parte de nosotros, parte de nuestra visión del mundo. Esa visión fue moldeada por nuestros primeros años de vida. Entonces, esa voz implacable que habla dentro de nosotros hoy, ese perfeccionismo extremo que buscamos, ¿a quién quiere compensar? Y la pregunta ¿es necesario que hoy seamos rígidos? Busquemos una perfección que existe solo en el ideario, y ese martillo justiciero que estamos continuamente utilizando para determinar lo justo, lo injusto, lo que corresponde o lo que no corresponde. Debemos comenzar a proponernos contemplar a los demás y a nosotros mismos sin juzgar, que es un trabajo. Cada vez que yo consulta, le digo a alguien, te pondrás en cuarentena de juzgar al mundo y a vos mismo. Me dicen, ¡ah! Pero no lo voy a poder hacer. Y no, yo no juzgo a nadie, o sí, o vivo juzgando a todo el mundo, o soy solo implacable conmigo. Digo, bueno, cada vez que juzgues, vas a hacer un tilde en un cuadernito. Bueno, las sorpresas que se han llevado, porque empiezan a reconocer que viven juzgando. Y cuando reconocí en mí misma las veces que juzgaba por día, dije, ok, esto implica que tengo que estar en plena conciencia de mí, las 24 horas para reconocer cómo juzgo cada vez que hay una situación enfrente de mí, me invita a que la juzgue, por lo cual ya la estoy declarando como buena o mala. Una persona la defino de un modo u de otro. Y cuando yo defino al otro, lo que desconocemos es que nos definimos a nosotros mismos. Y ahí está la trampa. La definición nos limita. Son las barreras que nos ponemos para nuestro propio crecimiento, el de los demás. Nos quedamos con solo un aspecto de las cosas. Y cuando eso sucede, el resto de los aspectos no lo anulamos, no desaparece. Queda en una gran bolsa de proyección que va a hacer que nosotros lo vivamos
en réplica continua. Entonces, como les decía, el empezar a trabajar la neutralidad es fundamental. Es ver cada espacio por el cual circulamos, cada situación, cada cosa que nos dicen, que nos invitan a la crítica, al juzgar, a introducirnos en un lugar donde no nos corresponde. Debemos tener la facultad de decir no. Esto me lleva a un espacio de sombra. ¿Cuáles son las ventajas de empezar a hacer esto? Bueno, la primera, fundamental, vamos a dejar de tener contracturas, porque vamos a aligerar la carga y vamos a darnos cuenta cuántas cosas sosteníamos, en pos de una perfección inexistente, en pos de querer poner justicia en el mundo, que no nos corresponde, que no nos pertenece. Empecemos por casa, empecemos por nosotros. Entonces, antes de ir a las láminas, quería contarles un pequeño relato que lo repetí en muchas charlas, pero no me canso de hacerlo, de compartirlo, porque me parece muy valioso. Así que hoy se los regalo a ustedes. Y se llama El triple filtro de Sócrates. Sócrates fue un gran filósofo, sabio, de muchas verdades y perseguido por eso, que vivió en la antigua Grecia. Y un día iba caminando por los jardines y un discípulo se le acercó y le dijo: ¿sabes qué escuché acerca de tu amigo? A lo que Sócrates le respondió: espera un momento, espera un minuto. Antes de decirme lo que deseas decirme, deberás pasar por un examen, que yo lo llamo el triple filtro. El primer filtro es la verdad. ¿Estás seguro de lo que me vas a decir que sea cierto? No, en realidad solo lo escuché. Se lo escuché a uno que lo contaba, dice el discípulo. Bien, entonces, ¿no sabes si es cierto? No lo sabes. No. Aplicaremos el segundo filtro, que es el de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decirme de mi amigo? Y el discípulo contestó: no, por el contrario, es algo malo. Entonces Sócrates responde: entonces si vas a decirme algo malo sobre lo que no estás seguro de que sea cierto, pasaremos por el tercer filtro, a ver si aún deseo que me lo digas. ¿Me servirá de algo saber lo que vas a decirme de mi amigo? A lo que el discípulo respondió: no, la verdad, no va a ser de utilidad. Bien, concluyó Sócrates. Entonces, si lo que deseas decirme no sabes si es cierto, no es bueno, e incluso no es útil, ¿para qué querrías saberlo? Por lo tanto, la moraleja es: ¿cuántas veces por día diseminamos noticias, expandimos rumores de distintos espacios, redes sociales, noticieros, teléfonos descompuestos, que no solo nos van a nutrir, no son de utilidad, no se intoxican y tampoco sabemos si es cierto? Les dejo esta reflexión y con esta reflexión vamos a pasar, hoy estoy más organizada, verán, vamos a pasar entonces a la sombra, la famosa sombra. La sombra es un mecanismo de proyección, que es donde vemos
aquello que ocultamos. Por eso tenemos que lidiar con algo que se llama la inhibición y la represión, que son dos mecanismos de nuestra psiquis que hace que todo eso que resulte sórdido para nosotros, de acuerdo a nuestra escala de valores, de nuestra cultura, de nuestra religión, vamos albergando un espacio material donde comenzamos a archivar todo eso. Por lo cual es fundamental responsabilizarnos de que la integración de ese espacio lo debemos realizar nosotros a través de nuestra revisión. Y muchos me pueden decir, pero yo soy virtuoso o virtuosa absoluta y tengo la mala suerte de encontrarme con gente defectuosa. No. Todo lo que yo declaro como un defecto del otro, por similitud o por oposición, lo tengo yo. ¿Por qué? Porque continuamente estamos polarizando. Si estamos continuamente encontrándonos con personas autoritarias y nosotros nos sentimos que estamos en la polaridad, al contrario, no tenemos carácter, sentimos que no podemos poner límites, que somos personas absolutamente bondadosas, que damos todo por los demás, nos licuamos en los demás. Bueno, sepan que ese es un personaje y que están proyectando fuera ese aspecto que les sabría mal verlo en ustedes mismos, porque les quitaría ese aspecto de virtuosismo que ustedes quieren declarar a viva voz que los identifica. Por lo tanto, saber que el ser, de por sí, el ser, es inmaculado. Entonces, ¿qué es la sombra? Son aspectos de nuestros comportamientos que están absolutamente ligados al ego y que lo único que requiere es iluminarlos, tomar conciencia que todo eso que yo reniego del otro, lo tengo yo. Entonces, responsabilizarlo es identificar todo eso que rechazo. Entonces, vamos a volver al papel, al lápiz y a las dos columnas. Y pondré en una columna, y es el trabajo práctico que les propongo, pongan en una columna todo lo que no soportan de los demás. Y en la otra columna, todo lo que admiran, todo lo que les encanta de los demás. Bueno, sepan bien que ambas columnas son proyecciones de lo que ustedes tienen dentro. Y alguien en este momento puede decirme, no, yo eso no lo tengo. ¿Puede haber excepciones? ¿Puede ser que yo sea una excepción? Bueno, no hay excepciones. Lo que hay es mucha negación de aceptar esos aspectos porque no hablan bien de nosotros. Entonces, ¿será que deberemos dejar de hablar de bueno y de malo? ¿De correcto o incorrecto? ¿Será? Bien, el reconocimiento de esas dos columnas nos van a dar un aspecto mucho más realista de lo que ocultamos y que lo único que podemos hacer con ello es tomarlo, integrarlo, aceptarlo y que eso no nos define. Recuerdo cuando empecé a trabajar mi sombra, y esto se los declaro, me dio tanta vergüenza reconocer aspectos que yo se los veía al otro y a los otros en 3 dimensiones, que ahí pude empezar a sanarme. Empezar a sanar cuando dejé de juzgar al otro. Empezar a sanarme cuando me di cuenta que eran comportamientos
comportamientos que tenían una intención detrás. Y esas intenciones siempre están vinculadas con lo que hemos respirado en nuestra plataforma original, ese ambiente emocional que nos dio origen, que es la plataforma parental. Entonces, todo lo que nosotros hemos respirado y que hemos rechazado de nuestros padres, por eso el trabajo con la plataforma parental, a mi criterio, es tan importante. Todo eso que yo admiré de mis padres y todo eso que rechacé, o eso que dijeron que debía o no debía ser, es lo que voy reprimiendo, y esa sombra se va haciendo cada vez más y más y más gigante. Y después nos encontramos con esas personas que quizás tienen un carácter más bien sombrío, aplacado, tranquilo, y de repente un día cualquiera, actúan como fieras salvajes. Y uno dice, se convirtió en un monstruo. ¿Dónde estaba ese monstruo? Estaba en la sombra. Por eso, cuanto más reconozcamos esos aspectos que requieren luz, más carga le vamos a quitar y vamos a poder integrarlo de tal forma que ya se van a volver útiles para que podamos encauzarlo de manera adecuada. Eso también colabora para el equilibrio energético. Si no, siempre estamos actuando desde una polaridad. Eso nos vincula a ese desequilibrio permanente. Otro punto a destacar es que es necesario colocarse en el lugar de ese otro que rechazo, para poder explorar su visión. Les recuerdo que hay mapas mentales y hay visiones como personas en el mundo. Entonces, ¿quién puede declarar que su verdad es la verdad? Existen verdades como personas en el mundo. Por lo tanto, el colocarnos en el lugar de los demás amplía nuestro mapa y nos da la posibilidad de también entrar en un estado de comprensión mayor.